Dios les bendiga. Continuamos con Efesios y esta vez ya terminando el capítulo 5. Bien, habíamos quedado estamos hablando acerca del matrimonio, ¿sí? De lo que es la labor del esposo y lo que es la labor de la esposa, donde manda a la esposa a someterse al esposo, pero la responsabilidad mayor recae sobre el esposo, que es amar a la esposa. Y vimos que ese amor debe ser sacrificial, ese amor debe ser ágape, un amor que permanece, no un amor que se debilita al pasar del tiempo. Bien, y quedamos ahí en el 28, vamos hoy con el 29. Habíamos dicho en el 28 que así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vimos también, continuamos ya con el 29, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Bueno, aquí estoy disfrutando de un concierto de diferentes aves en este lugar. Bueno, gloria a Dios. Dice así, nadie aborreció jamás a su propia carne. O sea, lo normal, las condiciones normales de una persona es que nos amemos a nosotros mismos, que nos cuidemos, que nos alimentemos, que nos bañemos, que cuando estemos enfermos vamos al médico, que, ¿cierto? No queremos sufrir dolor, no queremos autodestruirnos, eso es lo normal en todo caso, en todo ser humano. Vimos también que cuando alguien se hace daño es porque debe tener alguna condición psicológica, alguna enfermedad, pero lo normal es que eso no se haga. Bueno, ¿qué significa nutrir? Bueno, nutrir es alimentar, ¿cierto? Y eso no solamente se refiere a lo físico, o sea, lo que el marido debe hacer con la esposa no es solamente, por supuesto, él debe cumplir con sus obligaciones, sus necesidades físicas, suplir esas necesidades, pero también emocionalmente, ¿sí? Porque hay hombres que pueden dar todo, digamos así, a una mujer, suplirle sus necesidades, que ropa, que comida, que casa, todo eso, pero emocionalmente muchos maltratan a sus esposas. Entonces aquí se refiere a alimentar emocionalmente. Bien, odiar a la esposa es tan irracional como odiar la propia carne. Cualquiera en su sano juicio cuida y protege su cuerpo. La palabra griega para cuidar implica dar calor, así como un ave cuida a sus polluelos. O sea, así como las gallinas cuidan a sus huevitos, a sus polluelitos, o cualquier otra ave, también se ocupa de ellos, dan calor, sustentan, alimentan. Asimismo, está hablando a que el esposo debe de cuidar y proteger a su esposa. ¿Sí? Este mandato es para quién? Es para el hombre, de amar, de cuidar y de proteger. El hombre es el protector del hogar, el hombre es el proveedor del hogar, el hombre es la cabeza, el hombre es el encargado, él es el quien tiene el liderazgo. Pero así como su liderazgo es grande, también su responsabilidad es grande, es amar al punto de entregar su vida si es necesario por su esposa, ¿sí? Por su familia. Versículo 30. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, ¿sí? Entonces, está hablando de que Cristo se encarga de cuidar ¿a quién? A su iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué la cuida tanto? Porque dice que la iglesia misma es parte de su carne y de sus huesos. Entonces, es algo glorioso saber que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos parte de sus miembros, así como somos parte del hombre, del Adán, ¿cierto? El primer Adán, que la mujer que salió de allí, de este primer Adán. Ahorita nosotros somos parte de ese segundo Adán, de Cristo. Es algo maravilloso saber que Cristo sí cumple a cabalidad con esto que se nos dice aquí de amar, que entregó su vida. O sea, Cristo cumple a cabalidad y cumplió en parte lo que ya era pasado, pero que sigue cumpliendo con su responsabilidad de esposo, de cuidar a su iglesia, a su amada. ¿Sí? Él se encarga, así como se cuida a sí mismo, cuida también de su esposa. Dice así, así como el Espíritu Santo unió a la Virgen María en las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Así también se refiere así como Cristo
y su iglesia, ¿sí? En Cristo están las dos naturalezas, la divina y la humana. La iglesia de Cristo también comparte esa naturaleza humana con Cristo, pero también dice que también somos partes de la naturaleza, nos hizo partícipes de la naturaleza de Dios, también somos igualmente, nosotros también nos hizo partícipes de su naturaleza. Sí, digamos, no en plenitud como Dios, que somos divinos, no en esa parte, pero sí somos partícipes con Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos parte de su cuerpo. Bien, pero yo antes de esto, de leer el 30, yo voy a leer el 31 y el 32 para poder explicar algo sobre el misterio. Dice el 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice el 32, grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Bueno, porque me voy a adelantar un poquito al versículo 32 para mostrarles de qué misterio está hablando. ¿Sí? A ver, ¿qué es un misterio? Primero que todo, un misterio es algo que no es algo misterioso, no, sino un misterio se refiere a algo que Dios en este caso solamente pudo revelar, o sea, que lo conocemos, pero que Dios lo reveló, algo que estuvo escondido por muchos años, pero que Dios finalmente lo reveló. Esto es el misterio, a eso se refiere el misterio. Entonces vamos a ver un poquito del misterio. No quiere decir de que que ya lo podemos entender totalmente, que ya estuvo completamente desvelado, no, tiene todavía su tinte de misterio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos a plenitud comprender acerca de Cristo, el misterio de Cristo y su iglesia, no del hombre y la mujer, porque lo que está hablando el apóstol Pablo allí, bueno, no se refiere a ese misterio en cuanto al matrimonio, en cuanto a Nieva, no, se refiere explícitamente ese misterio a Cristo y su iglesia. Entonces vamos a tratar de entender un poquito, o sea, lo que Dios nos permita en esta mañana, entender sobre este misterio de Cristo y su iglesia. Bueno, para lo cual vamos también, creo que voy a ir a Génesis también en el capítulo 2, pero nuevamente dice versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, o sea, somos miembros de él, y continuamos de una vez con el 31, que dice que habla de la unión, que el hombre dejará a su padre y a su madre. Bueno, dice así como Eva fue tomada del hombre, ella fue tomada de él y entregada a él. O sea, eso, pensemos en esto un momento. Dice que Adán, Dios lo puso en un profundo sueño, ¿cierto? Un profundo sueño en el cual él de ahí fue y extrajo una costilla, ¿cierto? De allí, y de ahí sacó ¿a quién? A la mujer, ¿cierto? A la mujer, a Eva. Bueno, me acordé en este momento de algo, ¿cierto? Bueno, un chiste, que dice que así como la mujer fue sacada de la costilla del hombre, que así la mujer debe vivir a costilla del hombre. Bueno, es solo un chiste. Listo. Entonces, cuando el Señor saca a la mujer de allí, vuelve y cierra nuevamente esa parte, ¿cierto? Cierra esa herida que estaba allí abierta, la cierra y sale de él. Pero nuevamente la mujer es entregada a él mediante el matrimonio, ¿sí? Que dice la Biblia que los dos serán una sola carne. Ya no serán más dos, sino uno. Eso es, digamos, esa es la primera parte. O sea, cuando allá en el libro de Génesis el Señor estaba hablando de esto, acerca del hombre y la mujer, estaba no solamente pensando en Adán y Eva, sino que estaba pensando en ¿quién? En su iglesia. Pero acordémonos que la iglesia no había sido revelada antes. ¿Sí? Este misterio de la iglesia no había sido revelado en el Antiguo Testamento, pero sí habían, digamos así, señales, habían analogías, ¿sí? Digámoslo así, que apuntaban a Cristo y su iglesia, que no había sido revelada la iglesia, pero sí nos estaba hablando ya anticipadamente de lo que sería más adelante el matrimonio, las bodas del Cordero. Bueno, entonces dice así. Bueno, la iglesia también, así como y esta es parte del misterio, así como la mujer sale del costado del hombre, cuando Cristo muere, durante esos 3 días, Cristo también entró en un profundo sueño, ¿sí? Y en ese momento también, si recuerdan lo que dice allí, que abrieron su costado, su costado fue abierto,
¿Y qué salió del costado de Jesús? Agua y sangre, ¿cierto? Agua y sangre salió del costado. Allí, miren, en ese momento estaban haciendo la iglesia. Estaban haciendo la iglesia. Cuando nuevamente el Señor se lo resucita, es sanado, digamos, esa herida es curada ahí en cierta forma, porque aún podían ver el Señor Jesús cuando se muestra resucitado, les muestra aún las heridas que aún conservaba, pero en parte ya había sido sanado, sí, en parte había sido sanado. Ya la iglesia estaba naciendo en ese momento, ya nace la iglesia. O sea que la iglesia, así como de Eva, de Adán salió Eva, así la iglesia es extraída ¿de quién? De Cristo. Entonces esto es el misterio del que está hablando el apóstol Pablo. Dice así: entonces la iglesia es tomada de Cristo y dada a él, ¿sí? Así como Eva fue dada nuevamente a Adán, o sea, volvieron a ser uno, o sea, vuelve y recibe Adán lo que le había salido de él. La iglesia también es dada a Cristo, ¿sí? La iglesia es dada a Cristo como ¿qué? Como su esposa. Dice, la iglesia brota del lado perforado de Jesús. Ninguna novia apta para el Rey del Cielo podría haber surgido de la tierra. O sea, no, la novia ideal para Cristo no era una mujer común y corriente de la tierra, ¿no? Tuvo que haber salido ¿de dónde? De Cristo mismo. Entonces la iglesia sale de Cristo mismo. Es algo maravilloso saber esto, pensar esto. Somos miembros porque hemos salido de Cristo. Como Eva fue ayuda idónea para Adán, la iglesia es ayuda idónea para Cristo, ¿sí? Eva, cuando sale de ahí, Eva fue ayuda para él, le ayudó. Bueno, no, sabemos que al principio pues hizo mal en pecar y todo esto, pero generalmente después de eso fue ayuda para él, sí, fue una compañía. Digamos que Adán se sintió pleno cuando ya estuvo Eva a su lado, sí, se sintió pleno. Cristo de alguna manera también, en su parte humana, estoy hablando, estaba incompleto sin su iglesia, en su parte humana, ¿sí? Porque en su parte divina él no necesita de nadie, pero en su parte humana él necesitaba también una ayuda. Dice, dice, la iglesia compartirá, o mejor dicho, Cristo compartirá con su iglesia su reino, va a ser compañera por la eternidad, compartiendo su reino. Cuando Adán reconoció que Eva había salido de él, se casó con ella. Así como Adán, Dios lo hizo entrar en un profundo sueño, a Cristo también. Bueno, eso ya lo vimos. Entonces, es hermoso saber eso, saber que somos, lo que dice allí, somos miembros, en el versículo 29, somos miembros de su carne y de su hueso, somos miembros de Cristo. Y el Señor se siente muy orgulloso de su iglesia. Bien, ahora sí en el versículo 31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, lo que el Señor demandó o demanda cuando una persona se va a casar, ¿qué es? Que deje a su padre y a su madre. No quiere decir que los olvide, que se aleje de ellos para siempre, sino que primeramente debe haber una separación de ellos, ¿cierto? Debe haber una separación y debe saber de que ya es el tiempo de que estos hijos, digamos así, que se van a casar, que ya se separen de él, que formen una nueva familia. O sea, no puede haber una unión matrimonial si primero no hay una separación de su antiguo hogar. Esto les cuesta mucho trabajo a algunos hombres, ¿sí? Les cuesta trabajo dejar a la mamá. Muchos hombres piensan es que mi mamá cocinaba estos frijoles muy ricos, este sancocho, o sea, lo que fuera, muy rico, y empiezan a reclamar a la esposa, pero ¿cómo así? ¿Cómo usted no me hace así? Mi mamá me hacía esto, mi mamá me hacía lo otro, y están todavía pegados a su madre, ¿sí? Cuando el Señor lo que estaba mandándole al hombre, que es un poco más difícil, para el hombre es más difícil dejar su hogar materno que para la mujer. La mujer más naturalmente lo deja, ¿sí? Empieza pues dado que la mujer también madura mucho más rápido que el hombre, ¿no? La mujer alcanza la madurez más rápido que el hombre. Bien. Bueno, dice así. Bueno, cuando estamos hablando de que los dos eran una carne, la mujer más fácilmente deja su familia
para el hombre es más difícil. Eva salió de Adán, pero fue unida a él mediante el matrimonio. La costilla vuelve a su lugar. Lo mismo ocurre con la iglesia, viene a ser su complemento. Cristo es la plenitud de la deidad. ¿Se han leído ese versículo? Dice que la plenitud de la deidad habita en Jesús. La iglesia es la plenitud de Cristo. Cristo lo llena todo, eso ya lo sabemos, ya lo hemos leído, ¿cierto? En su parte, ¿qué? Divina, en su parte divina Él lo llena todo. Pero en su parte humana tiene una necesidad. ¿Cuál es? Esta necesidad de su ayuda idónea. ¿Y quién suplió esa necesidad o quién la suple? La iglesia. La iglesia suple la necesidad de esa plenitud, ¿sí? Dice la palabra que no es bueno. ¿Qué dijo Jehová allá en Génesis? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. O sea, ya no estaba solamente pensando, o sea, si ya vamos hasta Efesios, si digamos leemos solamente Génesis, solamente pensamos en Adán y Eva, sí, en Adán, pero si ya vamos a Efesios y ya volvemos atrás, el Señor Jehová no solamente estaba pensando en Adán, sino que también estaba pensando en su Hijo, en Cristo, en que Él también iba a necesitar esa ayuda y que no era bueno que Él estuviera solo. Todo hombre necesita esa mujer, ¿verdad? Esa ayuda idónea. Y la ayuda idónea para Cristo es su iglesia. O sea que Él se siente pleno con su iglesia, ¿sí? Entonces es algo hermoso, ¿no? Es algo hermoso que Él haya pensado en nosotros, en la iglesia de Cristo, como su complemento ideal. Por eso la iglesia debe amar y seguir a Cristo con todo su corazón. Dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, vienen a ser uno solo, ¿cierto? Por eso ya había hablado, ¿no? O sea, él continúa hablando de esto, pero vemos que al hombre le manda que amar a su esposa, a cuidarla, a protegerla y tener ese amor sacrificial. Ya no son más dos, ¿sí? Ya no son dos, sino que son uno solo. El hombre ya no debe pensar en su parte individual, yo quiero eso, sino que debe pensar de una manera que con su esposa son uno solo, o sea, son un solo equipo, una sola carne, ya no son más dos, no piensa cada uno por los intereses individuales, sino colectivos, vienen a ser una sola familia. Entonces es algo hermoso esto, lo del matrimonio, así como Adán y Eva se unieron en ese matrimonio, en ese momento, así también Cristo, y aquí está el misterio, ¿no? En que Cristo se va a unir a su iglesia. ¿Cómo? No lo sabemos. Eso son cosas que quedan allí. ¿Cómo? Digo que ese es el misterio. O sea, ya sabemos que la iglesia sale del cuerpo de Cristo, del cuerpo perforado de Cristo. Ya sabemos que sale de allí, pero ¿cómo se unió a Él? Bueno, en matrimonio. ¿Ya ocurrieron las bodas del Cordero? Aún no. En nuestro tiempo aún no han ocurrido y no sabemos cómo va a ser esa relación. Si no lo sabemos, está allí, queda el misterio. En su momento lo sabremos, en su momento el Señor va a revelar completamente este misterio. Por ahora simplemente sabemos, nos conformamos con lo que ya fue revelado, ¿sí? Con lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, simplemente nos quedamos con eso. Y versículo 32 dice, grande, bueno, dice que ya les hablé, grande es este misterio. Yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Bueno, en la Biblia habla de muchos otros misterios, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo es el que más habla de estos misterios, ¿no? Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero algunos seremos, ¿qué? Transformados, arrebatados. Habla de un misterio que le había sido, ya no es un misterio, o sea, ya no es a lo que ya sabemos que es el arrebatamiento de la iglesia, ya dejó de ser misterio, eso sí no fue revelado, ¿cierto? Que sabemos de que la iglesia va a ser transformada, arrebatada, ya eso quedó desvelado. Y hay muchos otros misterios que nos dice la palabra y que ya fueron revelados. Como les digo, misterio no es algo misterioso, sino algo que fue revelado hasta que Dios lo quiso. O sea, estuvo escondido, estuvo oculto hasta que Dios lo quiso mostrar y revelar a su pueblo. Versículo 33, ahora sí ya terminando con el capítulo 5, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Bueno, es la conclusión de esta parte en cuanto a la pareja, ¿no? Porque ya luego siguen otras recomendaciones, otros mandamientos acerca de los hijos, a los siervos y bueno, a los padres también les va a dar mandamiento.
Pero hasta aquí termina, digamos, lo que es la pareja, ¿sí? La pareja que el Señor estableció. Nuevamente, ¿no? O sea, aquí el apóstol Pablo está haciendo como un resumen, ¿sí? Un resumen de lo que ya había dicho. Nuevamente por tercera vez le dijo, ¿me amas? O sea, así como cuando Pedro, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Nuevamente, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y cuando le dijo la tercera vez, ¿qué pasó? Se entristeció Pedro. ¿Por qué? Porque Señor, tú sabes que te amo. Y bueno, se puso triste porque pensaba que de pronto no sabía el por qué el Señor le estaba repitiendo preguntando tantas veces que si lo amaba. Entonces aquí es la tercera vez que está mandando al esposo a qué? Amar a la mujer. Entonces, ¿será casualidad? No. Si lo está diciendo 3 veces, eso quiere decir que es algo importante que debe tener en cuenta el hombre. Sí, aunque sea difícil, aunque sea bastante alto el estándar que fue puesto por Jesús al entregar su vida por su iglesia y darlo todo, no escatimó nada, sino que lo entregó todo. Es una labor bastante difícil, es un llamado para el hombre a que amen a sus esposas, ¿no? Muchos dicen, bueno, no es que no la comprendo, es que no la entiendo, es que, bueno, la mujer a veces tenemos esos días de que ni nosotros mismos nos entendemos, ¿sí? Nos entendemos porque son digamos, días difíciles, hormonales, una cuestión física, ¿sí? A veces nosotros no nos entendemos y solamente queremos estar lejos de todo el mundo, que nadie nos hable, ¿cierto? O sea, a veces eso pasa y uno en el Señor uno trata de manejar eso, pero a veces es difícil y hay algunas mujeres que les pega mucho más duro eso, ¿no? El ciclo menstrual, les pega mucho más duro esos periodos. Entonces, el marido, ¿qué debe hacer? Amarla, ¿sí? No, de pronto, el llamado no es a que la entienda, sino a que la ame, así como es, ámela como es, ámela aún cuando parece que usted dice, uy, esta mujer parece loca, ¿cierto? A veces las mujeres sí nos portamos un poco que no entendemos ciertas cosas, sí, a veces somos así, pero el llamado es a qué? Amar a la esposa, ¿sí? Y mire, 3 veces, y en qué versículos está, se los leo en qué versículos dice allí, en el versículo 22, 24 y 33, ¿sí? Y también, bueno, y también le dice a la mujer 3 veces que debe de sujetarse, en este caso respeto, ¿sí? al esposo, ¿sí? Entonces la mujer que respete al esposo. Entonces está haciendo también el llamado a la mujer a que, ya le había hablado en otros 3 versículos, también, ¿sí? En el 25, 28 y 33 le está hablando de que la mujer se sujete al marido y que la mujer respete al esposo. O sea, si le está diciendo a la mujer que respete, de pronto es porque es algo difícil para la mujer de pronto respetar. Entonces la mujer no debe saltar, no debe sobrepasar ese límite, debe respeto al hombre, no debe estar hablando mal del esposo. Hay mujeres que se dedican a estar hablando mal de sus esposos delante de su familia. No, la mujer debemos respeto al esposo, o sea, que el hombre sepa que todo ese amor que él brinda, toda esa protección es correspondido, al menos con respeto, con sometimiento de parte pues de la mujer. Entonces también el llamado a la mujer a respetar, o sea, que se cumplan lo que Dios ha mandado. Entonces la cabeza del hogar es el hombre, la mujer se sujeta, pero la mujer también recibe todo el amor, recibe toda la protección que el hombre puede dar, así como Cristo amó a su iglesia y la iglesia se sujeta a Cristo, también el hombre da todo el amor, todo su cariño, su protección, y la mujer da también respeto y se sujeta a ese liderazgo dado por Dios. Entonces ese es el llamado para el hombre, para que busque más de Dios, para que busque la dirección de Dios, para que pueda dirigir su hogar con toda sabiduría, para que pueda guiar a su hogar, para que sea el jefe, el sacerdote, y que tome el lugar que Dios le ha dado, o sea, que tome la autoridad que Dios le ha dado, y que la mujer no sea una manipuladora, no. La mujer es ayuda, la mujer es complemento, la mujer está allí para ayudarle a administrar, claro que sí. Las administradoras del hogar somos las mujeres, sí, porque las mujeres nos encargamos de comprar, sabemos las necesidades que hay. Las mujeres tenemos también un papel fundamental en el hogar, sí, que hay hombres que no conocen esa parte de administración, entonces le toca a la mujer asumir ese rol, pero no quiere decir que la mujer esté en autoridad por encima del hombre.
Entonces, eso es lo que nos está diciendo allí. Bueno, algo que apunté por aquí es que cuando la mujer de pronto no es obediente o no es, digamos, se burla del esposo, en el caso de Mical, si recordemos ahí cuando David tenía una mujer, ¿cierto? La hija de Saúl. Cuando ella dice que ella lo vio danzando a David y todo esto, y le menospreció en su corazón y le dijo, ay, te has vuelto te has portado como un cualquiera, ¿cierto? Le dice a David. Y David le dice, bueno, si se ve bajo ante tus ojos, pero ante Dios lo estaba entregando todo. O sea, ella no debió burlarse de David porque David estaba alabando con todo su corazón a Dios. ¿Y qué le pasó a Mical? Bueno, a Mical lo que le pasó es que ella quedó estéril, ¿sí? Entonces ella fue una mujer estéril, tal vez como consecuencia de esta burla que hizo al rey David. Entonces esto nos enseña que debemos obedecer siempre, someternos primeramente a Dios y luego a su palabra y a lo que el Señor nos manda hacer. Bien, hasta aquí por hoy, que el Señor les bendiga.